se expidió el reglamento para el uso de la fuerza y el empleo de armas, de municiones, elementos y dispositivos menos letales por parte de la Policía Nacional. La Policía Nacional es una institución pública que está facultada para solicitarle a los ciudadanos el cumplimiento de los deberes sociales. Tiene un objetivo principal. ¿Cuál es? Es servir y proteger a los ciudadanos dentro de la legalidad, actuando con eficacia, profesionalismo y con un alto nivel de seguridad para todas las partes que intervienen dentro de un procedimiento policial. Tenemos que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, es decir, los funcionarios de la Policía Nacional, para desempeñar sus funciones de mantener la ley, la seguridad y el orden público, de prevenir y detectar el delito, se les confieren unas facultades, ¿sí? Entre esas facultades tenemos la de usar la fuerza y las del arma de fuego. Tenemos el uso de la fuerza. Doctora, si quiere, me hace el favor para ir adelantando la diapositiva. Qué pena. La siguiente, puede ser. Listo. Tenemos dos facultades que se le da a la Policía Nacional para poder hacer cumplir la ley, los cuales son el uso de la fuerza y el uso de las armas, municiones, elementos y dispositivos menos letales. Para el uso de la fuerza es el medio material, legal y necesario que puede emplear el personal de la Policía Nacional, el uniformado, como último recurso físico para hacer cumplir la ley. Y tenemos las armas, las municiones, los elementos y los dispositivos menos letales, que son los elementos y dispositivos, que son los medios de apoyo de carácter técnico y tecnológico, que son los que utilizan los funcionarios de la Policía Nacional para controlar una situación específica sobre una persona o sobre un grupo de personas, con el único fin de neutralizar la amenaza o la agresión que se esté presentando. Para proteger y garantizar los derechos humanos, tenemos dos instrumentos internacionales con el fin de ampliar los conceptos para que la Policía Nacional pueda realizar el uso de la fuerza y de las armas de fuego. El primer instrumento que vemos es el Código de Conducta. Este Código de Conducta es empleado por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, es decir, por los uniformados de la Policía Nacional. Este código fue inscrito en 1979 en la Organización de Naciones Unidas y consta de 8 artículos. Y como segundo instrumento tenemos los principios básicos para el uso de la fuerza y las armas de fuego. Entonces, estos principios fueron adoptados por el 8º Congreso de Naciones Unidas en el año 1990 y consta de 26 principios. Vamos a ver los códigos de conducta. Como les decía anteriormente, consta de 8 artículos. El artículo primero habla de cumplir y hacer cumplir la ley. Es decir, el policía debe cumplir primero la ley para hacer cumplir la ley. En el artículo segundo nos habla sobre que se debe respetar la dignidad humana. En el artículo tercero se habla de que se debe utilizar la fuerza solamente cuando sea necesario. En el artículo 4, la confidencialidad. Es decir, siempre el policía cuando realice, siempre el policía debe guardar confidencialidad de todos los actos a los cuales él atiende como en un procedimiento policial. En el artículo 8 habla sobre la no tortura, es decir, no se puede realizar actos de tortura en contra de cualquier ciudadano. Siguiente, por favor. En el artículo 6 se habla por velar por la salud de las personas que se encuentran bajo la custodia de la Policía Nacional. El artículo 7, los funcionarios, no a los actos de corrupción. Y el artículo 8 se habla sobre que se debe hacer cumplir y hacer cumplir este código. Otro de los instrumentos internacionales que les mencioné son los principios. Como les decía anteriormente, son 26 principios, pero estos 4 principios son los básicos que se deben tener en cuenta para la utilización de la fuerza y de las armas por parte de la Policía Nacional antes, durante y después de un procedimiento policial.
Tenemos el primer principio, que es la necesidad. Entonces, para que un procedimiento sea necesario al momento de utilizar la fuerza y las armas, debe considerarse que ya se han agotado todos los recursos, es decir, se agotó la conciliación, se agotó la negociación y el diálogo, y tiene como último recurso el uso de la fuerza y el uso de las armas. Cabe recalcar que la Policía Nacional solamente puede puede utilizar el uso de las armas para proteger la vida de la persona, de la tercera persona, del funcionario, y asimismo la vida hasta del mismo infractor de la ley. El principio de la legalidad. Dentro de este principio tenemos dos aspectos muy importantes, que es el objetivo legal y los medios y los métodos que utiliza el funcionario de la policía. Entonces, tenemos dentro del objetivo legal que cualquier funcionario de la policía debe conocer cuál es el objetivo legal del procedimiento que va a realizar. Es decir, él debe saber cuál es el delito que presuntamente se está cometiendo, y tener la facultad para poder neutralizar desde la función como policía. Y el segundo punto que les mencionaba eran los métodos y los medios. Es decir, todos los medios y los métodos que el policía utilice en el procedimiento deben ser legales. ¿Cuáles son los medios? Los medios que el policía va a utilizar en un procedimiento son los que tienen en su cinturón policial, en su uniforme, como puede ser la tonfa, los agentes químicos, su arma de fuego o las esposas. Y los métodos deben ser legales, es decir, las técnicas que él va a utilizar, donde va que él va a utilizar en el procedimiento utilizando estos medios, deben estar en un protocolo o en una directiva, para que los policías sepan cómo deben aplicar esa fuerza en algún procedimiento, dependiendo del nivel de agresión que tenga el infractor. El otro principio que tenemos es el de proporcionalidad. Aquí no quiere hablar que sea sobre la igualdad de las armas, sino que debe haber un equilibrio entre la gravedad de la amenaza y la cantidad de la fuerza a utilizar por parte del funcionario de la policía. Entonces, para cualquier intervención policial, el funcionario tiene que adecuar un nivel de fuerza para repeler ¿qué? El nivel de resistencia del infractor de la ley. Es decir, si el policía va a intervenir en un procedimiento, él llega al lugar de los hechos. Este infractor es cooperador, es decir, la persona, cuando el policía llega a realizarle comunicación, el diálogo, el presunto infractor acata todas las indicaciones que le está diciendo el policía y no opone resistencia durante la intervención. Entonces el policía no puede llegar a sacar el arma de fuego y dispararle, porque en ese momento no va a tener un nivel equipado de la fuerza con el nivel de resistencia que está mostrando el infractor. Sino lo que se daría se llega a dar es una extralimitación en el uso de la fuerza por parte del funcionario de la Policía Nacional, y va a cometer una violación de los derechos humanos. Y tenemos el cuarto principio, que es la racionalidad. La racionalidad es la capacidad que tiene el funcionario de la policía para decidir cuál es el nivel de fuerza que va a utilizar durante su procedimiento. Entonces, no siempre el policía, con un diálogo, con una mediación, con una conciliación, va a lograr controlar la situación. Se va a encontrar con situaciones en que deba hacer el uso inmediato de la fuerza o de algún arma de fuego. Dependiendo de cuánto se respeten estos cuatro principios, el de la necesidad, el de la legalidad, proporcionalidad y racionalidad, se va a calificar la acción del funcionario de la policía como respetuosa del uso de la fuerza o como extralimitación del uso de la fuerza policial. De estos principios tiene que haber una conexión con el uso de los métodos tácticos que va a utilizar el policía en su procedimiento. ¿Para qué? Para respetar los derechos humanos. Siguiente, por favor. Entonces, aquí tenemos un gran debate mundial en relación al uso de la fuerza policial y las armas de fuego. ¿Cuál es? Que se considera que en muchas ocasiones
El respeto de los derechos es solamente para el infractor de la ley y no para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, es decir, para los policías. ¿Por qué? Voy a darles un ejemplo. Tenemos dos ciudadanos presuntos infractores de la ley, el ciudadano A y el ciudadano B. Entre ellos, entre los dos ciudadanos existe un conflicto. El ciudadano A agrede con un arma cortopunzante al ciudadano B y el ciudadano B le contesta a esta agresión realizándole un disparo. Entonces, los dos están cometiendo un delito que será sancionado por la legislación penal. En otro caso sería si ese ciudadano B atenta contra un funcionario de la policía y le realiza un disparo. Entonces, ahí está cometiendo su delito y si el policía utiliza la fuerza o su arma de fuego para neutralizar esta agresión, pero si la realiza con un exceso de fuerza letal, puede ser considerado tanto como un delito como una violación a los derechos humanos. ¿Por qué? Porque es que el policía, además de ser un ciudadano común, el policía está representando al Estado. Y por haber hecho, por ese mismo de haber utilizado, por no haber utilizado, perdón, la fuerza adecuada, entonces está atentando contra el ciudadano. Es, no sé si me hice entender. Por ejemplo, el ciudadano pertenece al Estado, ¿sí? Y en consecuencia el Estado se ha comprometido a cuidar a nivel internacional mediante convenios y a cuidar y respetar los derechos humanos. Entonces, atentar contra el delito a la vida por parte del Estado se convierte en una violación de los derechos humanos. Cuando un infractor de ley se resiste, en ese momento el infractor comienza a generar un nivel de agresión. Del nivel de resistencia, entonces tenemos dos aspectos, la resistencia activa y la resistencia pasiva. Siguiente, por favor. Dentro de la resistencia pasiva está compuesta por tres conductas, el riesgo latente, el cooperador y no el cooperador. El riesgo latente es la amenaza que siempre va a estar permanente, pero no está visible en todo procedimiento policial. Es decir, puede ser causado o inducido por una acción del ciudadano de manera accidental. Tenemos la conducta del cooperador, que es la persona que acata todas las indicaciones del policía en su procedimiento y no presenta ninguna resistencia durante la intervención. Y el no cooperador, que es la persona que no acata las indicaciones, pero igual no presenta ninguna agresión ni reacción a las indicaciones del funcionario policial. Y dentro de la resistencia activa tenemos la resistencia física, la agresión no letal y la agresión letal. Dentro de la resistencia física es cuando el infractor se opone a la inmovilización o a la conducción y aquí se presenta un problema, ¿por qué? Porque ya llega a un nivel de desafío físico contra el personal de la policía. La agresión no letal es la agresión física que realiza el infractor hacia el funcionario de la policía o hacia las demás personas que estén involucradas dentro del procedimiento policial, utilizando objetos no letales. Y la agresión letal es cuando ya la acción que realiza el infractor pone en peligro inminente de muerte o de lesiones tanto al funcionario de la policía como a las personas que estén interviniendo dentro del procedimiento policial. Como pueden ver, dentro de estos niveles de resistencia se empieza con se empieza con los niveles de resistencia pasiva, desde un riesgo latente hasta un cooperador, llegando a un no cooperador, y continúa con la resistencia activa, desde la resistencia física, pasando a la agresión no letal y finalizando con la agresión letal. Modelo para el uso diferenciado y proporcionado de la fuerza. Este modelo es un modelo piramidal. Podemos ver que por un lado tenemos los niveles de resistencia del infractor de la ley y por otro tenemos los niveles de resistencia de la fuerza. Entonces, en primera instancia, vamos a ver que este modelo está relacionado con el uso de la fuerza. ¿Sí? Este modelo lo que le sirve a la policía es el nivel de fuerza que él va a utilizar para repeler el nivel de resistencia que va a presentar el infractor. Entonces, en la parte de los infractores vemos los niveles de resistencia que les estaba
explicando lo que es riesgo latente, cooperador, no cooperador, resistencia física, agresión no letal y agresión letal. Entonces, para cada nivel de resistencia, el policía tiene, el funcionario de la policía tiene su nivel de fuerza. Entonces, este modelo es utilizado por la gran mayoría de países latinoamericanos. Son 6 niveles. Entonces, tenemos en el primer nivel, presencia policial. ¿Qué es la presencia policial? Es cuando estamos hablando cuando el policía ya se presenta a la situación, al lugar de los hechos, él debe tener una buena actitud. ¿Por qué? Porque el hecho de que simplemente se vea la presencia policial en el lugar de los hechos es muy impactante y ya tiene un nivel de fuerza. El segundo nivel que vemos es el de la verbalización. ¿Qué es la verbalización? Se puede decir que es la forma adecuada de neutralizar al infractor desde la voz y desde el movimiento. ¿Por qué? Porque se puede hacer por medio de un lenguaje verbal o por medio de un lenguaje corporal. Entonces, tanto el lenguaje verbal como el corporal que acompañan al funcionario policial en ese procedimiento va a hacer que sea efectivo y que no tenga ningún tipo de inconveniente. Dentro de los tipos de verbalización, perdón, tenemos dos, puedo mencionar dos, lo que es el diálogo o las órdenes imperativas. Entonces, si el policía llega al lugar de los hechos a iniciar su procedimiento, él utiliza lo que yo les hablaba anteriormente, el principio de la legalidad. Él ve que no tiene necesidad de utilizar sus medios porque no hay ningún riesgo que cause algún daño para la integridad de las personas que están dentro del procedimiento. Entonces, él lo que va a utilizar es el diálogo. Pero cuando el infractor ya acabó de cometer su delito, entonces ya el policía no va a llegar a utilizar el diálogo, él va a llegar a realizar unas técnicas como son la persuasión y la mediación. ¿Qué quiere decir la técnica de persuasión? Es cuando el policía llega y ya le da las órdenes imperativas al presunto infractor. Que estas órdenes son las que escuchamos cuando la policía llega y dice levante las manos, no se mueva, alto policía, deténgase. Eso ya son órdenes que el policía le da al presunto infractor. Y la mediación es la facultad que tiene el funcionario de la policía para llegar a buscar soluciones al conflicto. Entonces, esta mediación se puede utilizar en el caso de algún que le hacen un llamado porque en una vivienda familiar hay una discusión entre dos personas. Entonces, llega el policía a la vivienda, comienza con la presencia policial, él va a utilizar la verbalización y aquí va a utilizar la mediación. Él no va a llegar donde están discutiendo dos personas en la vivienda a darle órdenes imperativas a las dos personas. Él va a llegar a hablar, a buscar solución al conflicto que se está presentando. En el caso de cuando el policía da las órdenes imperativas a los infractores, estas órdenes tienen que ser claras, tienen que utilizar un lenguaje fuerte y profesional. ¿Por qué? Porque a veces de pronto solamente con el nivel de verbalización no tendrá que llegar a recurrir hasta al uso de las armas o al uso de la fuerza. Entonces, aquí se puede considerar que dentro de los niveles del uso de la fuerza, tanto la presencia policial, que es el primer nivel, y la verbalización, que es el segundo nivel, son la base de la intervención para tener un proceso efectivo y para que se tengan resultados positivos para la protección de los derechos humanos, sin necesidad de que dentro del procedimiento tenga que llegar a hacer uso de la fuerza física o de la fuerza de algún arma. Tenemos el tercer nivel, que es el control físico de la verbalización. Este nivel siempre va acompañado tanto de la presencia policial como el de la verbalización. Aquí hay muchos significados. Por ejemplo, la presencia policial se encuentra en blanco. Se puede ver que este nivel acompaña todos los otros 5 niveles. Lo mismo pasa con el de la verbalización, perdón, que está en azul y va abordando cada uno de los niveles. ¿Por qué? Porque obviamente cuando el policía verbaliza, va a subir cada uno de los niveles acompañados del control físico,
de la utilización de las técnicas y las tecnologías no letales. En el quinto nivel tenemos el control físico, perdón, en el cuarto nivel tenemos el control físico. Aquí, ¿qué utiliza la funcionaria de la policía? Ellos van a utilizar las técnicas que ellos conocen, ¿para qué? Para neutralizar, para conducir, para inmovilizar al presunto infractor. Pero entonces, aquí hay que tener mucho cuidado porque entonces esto lo que genera es que el infractor crea un nivel de resistencia. Y al momento de crear su nivel de resistencia, entra en práctica el quinto nivel, que son las tácticas defensivas no letales. Es decir, aquí el uniformado ya tiene la posibilidad de usar su cinturón policial, es decir, él ya puede llegar a utilizar sus esposas, su tonfa, su agente químico, todos los armas no letales, excepto el arma de fuego. Ahí no puede llegar a utilizarla todavía. La técnica es muy importante. ¿Por qué? Porque la técnica es lo que va a dar como resultado, si el, perdón, la técnica es lo que hace que un dispositivo se convierta en letal o no letal. Por ejemplo, ellos tienen su técnica de cómo utilizar la tonfa, donde saben dónde le pueden utilizar la tonfa, en qué partes del cuerpo del infractor. Si el policía llega al procedimiento, hace presencia policial, realiza el nivel de verbalización, no se controla la situación, entra al control físico, el agresor sube su nivel de, perdón, el infractor sube su nivel de agresión, entonces el policía ya entra a hacer el uso de uno de sus medios, como puede ser el de la tonfa. Si él no le da un uso adecuado a la tonfa, si él le llega a causar heridas al infractor, ya sea en el ojo, en la sien, le da un golpe duro en la cabeza, lo deja inconsciente o le puede hasta causar la muerte, ya ahí el policía entra a una extralimitación en el uso de la fuerza, porque no utilizó de manera adecuada los equipos de dotación que da la institución. Entonces ahí ya la tonfa no pasa a ser un elemento letal, sino ya por su mal uso, ya lo pasó a ser, ya por el mal uso de la técnica, pasó a ser un dispositivo letal. Y en el sexto nivel tenemos la fuerza potencialmente mortal. Se debe dejar bien claro que la Policía Nacional solamente está autorizada a usar el arma de fuego de una manera adecuada para proteger la vida, tanto de las personas que estén involucradas en el procedimiento, de las terceras personas, del mismo como funcionario de la policía o del mismo infractor. Así está establecido este modelo del uso de la fuerza. Es importante tener en cuenta que este esquema, lo que debe tener presente los policías en el momento de cualquier intervención, es que cada procedimiento es muy distinto. Se debe tener claro que ellos al momento de llegar al procedimiento, este esquema lo deben tener mentalmente y deben tener, aquí entra el principio de la racionalidad, saber cuál es la capacidad, tener la capacidad de saber cuál fuerza van a usar debido al nivel de resistencia que tenga el presunto infractor. Este modelo para el uso de la fuerza no solo es ascendente, sino también puede ser descendente, dado el estado de la necesidad el cual se enfrenta la policía. Él puede llegar a un procedimiento policial, perdón, utilizando su arma de fuego debido a la situación que se esté presentando. Y desde el último nivel, utilizando su arma de fuego, puede llegar a descender hasta la verbalización. Entonces, se puede dejar bien claro que no solamente es ascendente, sino también puede ser descendente. Siguiente, por favor. Tenemos el procedimiento para el manejo de las situaciones por parte de la Policía Nacional. Entonces, ellos tienen unos pasos a seguir. Lo primero es el conocimiento del caso. Este conocimiento del caso se puede dar por medio de la línea de emergencia de la Policía Nacional o simplemente porque estaban en su servicio de policía y fue encontrado habitualmente en alguna vivienda o en algún lugar o en algún establecimiento. Ellos antes de salir para intervenir para realizar sus procedimientos,
ellos van preparados y llevan unas medidas preventivas de seguridad y las responsabilidades, ¿para qué? Para poder evitar los riesgos y salvaguardar los derechos de todos los ciudadanos. Entonces aquí es donde ellos ya tienen que manejar el esquema mental del modelo anterior que les estaba mencionando. Tienen que salir con sus elementos de dotación, se trasladan al lugar de los hechos. Entonces ellos ya se trasladan en patrullas, son sus motocicletas, sus vehículos tienen que estar con todas las medidas de seguridad, con sus normas de tránsito, tomar la ruta más corta y segura para llegar al sitio e indagar, y al momento de llegar al sitio tienen que indagar a la ciudadanía la veracidad de la información con el que dieron conocimiento del caso. Certificar circunstancias de modo y tiempo. En el momento de llegar, ellos deben verificar esas circunstancias, saber si la situación está de crisis y en caso positivo, informan a la central solicitando apoyo. Se deben verificar las causas y los factores que originaron esa situación. En el caso que haya presencia ya de niños, niñas y adolescentes, esa unidad de policía que llega a realizar el procedimiento tiene que informarle al jefe de grupo de protección de la infancia y adolescencia. Dentro del procedimiento, la policía tiene que coordinar por cualquier medio telefónico o por radio el apoyo a las autoridades encargadas de restablecer los derechos de las niñas y adolescentes, como son del bienestar de familia, del Instituto Colombiano de Bienestar de Familia, de las comisarías de familia, inspecciones de policía o del personal municipal. Tienen que tratar los riesgos de amenazas. Si hay control de la situación, ellos saben qué medidas tácticas van a utilizar para seguir con el procedimiento. Informe. Entonces debe realizar el aciertos, desaciertos y recomendaciones para un hecho que pueda surgir más adelante. Entonces, ¿qué pasa cuando en el procedimiento se va a tener una intervención con un menor de edad? Me regala la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, cuando ya en la intervención intervienen ya menores de edad, entonces surgen dos preguntas. ¿Puede un policía cometer legítima defensa contra un menor de edad? ¿Y la legítima defensa es un derecho o es una obligación para un policía? ¿El policía utiliza su arma para neutralizar la agresión por parte de un menor? Entonces, aquí vamos a definir dos aspectos. Primero, es que el policía está actuando en el marco de un modelo del uso de la fuerza, ¿sí? Es decir, de los niveles de resistencia versus los niveles de fuerza. Entonces, como les explicaba en el modelo del uso de la fuerza, los niveles de resistencia son de los infractores de la ley y los niveles de fuerza son por parte de la Policía Nacional. Entonces, lastimosamente, en Colombia hay bandas delincuenciales donde ya hacen parte menores de edad, que ya usan armas de fuego y están bajo efectos de sustancias alucinógenas. Entonces, ¿qué pasa? Todo policía, todo funcionario policial actúa en el marco del modelo del uso de la fuerza, dependiendo de la resistencia que tenga el infractor, él sabe qué nivel de fuerza va a utilizar. Entonces, si el policía está agredido por un menor de edad que tiene un arma de fuego y el menor está representando una agresión. Entonces, en el marco de la pirámide del uso de la fuerza, la agresión letal, entonces, dispone que el nivel de fuerza del policía es el uso de su arma de fuego. Porque obviamente él tiene la opción de poder neutralizar, pero entonces ya entra a neutralizar con el arma de fuego. Él no va a entrar a hacer un diálogo ni una mediación con el menor de edad, por el simple hecho de que el menor ya lo está agrediendo con un arma de fuego. Entonces, lo importante es tener en cuenta que el uso del arma de fuego por parte de la policía siempre debe ser considerado como último recurso, pero puede ser el caso que el infractor de ley, en este caso un menor de edad, esté bajo los efectos de sustancias alucinógenas o esté con una banda delincuencial. Entonces, en el momento que llega la policía o pasa habitualmente prestando su servicio, pasa por un lugar donde la banda delincuencial, donde hay menores de edad que estén con efectos
de alucinógenos los van a recibir disparándoles a la patrulla o disparándoles a sus motocicletas. Entonces, siempre, hay que tener en cuenta que el arma, así sea operada por un niño, niña, adolescente, por una mujer en estado de embarazo, por una persona de la tercera edad, siempre va a causar el mismo daño en contra de la vida, ya sea de un policía o de una tercera persona. La policía, en ese caso de la intervención, él tiene que llegar a evaluar que esa agresión sea actual, sea real o sea inminente. Y él tiene que llegar a evaluar que por parte, así sea, que la agresión venga por parte de un menor de edad, él tiene la opción de neutralizar. ¿Por qué? Porque él está utilizando su arma de fuego sin importar que sea menor de edad, pues siempre y cuando respetando los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, ¿puede un policía cometer legítima defensa contra un menor de edad? Sí, claro, obviamente. ¿Por qué? Porque entonces el policía ve que su vida está en riesgo o la vida de una tercera persona está en riesgo. Entonces, él va a poder realizar esa legítima defensa. Y el segundo punto ¿es la legítima defensa un derecho o una obligación para un policía? Pues, primero que todo, tenemos que dejar claro que la legítima defensa es el derecho que tenemos todos los ciudadanos, inclusive hasta los policías, los funcionarios de la policía, cuando cuando nos estamos viendo atacados y actuamos bajo la legítima defensa. Entonces, es decir, yo me defiendo ante la agresión que yo estoy recibiendo. La legítima defensa es un derecho que tiene el policía. ¿Por qué? Porque es que él, antes de ser policía, él es un ser humano de su vida, él tiene que defenderse. Pero entonces ya llega a convertirse en una obligación al momento que el policía, más de ser un ciudadano, es un funcionario público, que tiene como su función velar velar por la seguridad de los ciudadanos. Entonces, aquí él ya tiene la facultad, como les decía en el principio de, en el principio de la racionalidad, el policía tiene que tener la capacidad de saber qué nivel de fuerza va a llegar a realizar ante el nivel de resistencia del infractor. Entonces, aquí él ya puede tener la facultad de actuar y operar en esta figura de legítima defensa. Pero entonces aquí esto ya se convierte en un conflicto. ¿Por qué? Porque entonces ya porque entonces el policía tiene una facultad adicional, ¿sí? Y esta facultad adicional que es el uso de la fuerza. Entonces, es una obligación para el policía el uso de la legítima defensa. Perdón, el uso de la fuerza es una obligación para el policía. Y el uso de la legítima defensa es un derecho del policía como... Pero la facultad de utilizar la fuerza tiene que tener, o sea, aquí se tiene que tener mucho cuidado porque si él llega al procedimiento, no utiliza el nivel de fuerza que se debe realizar debido al nivel de resistencia, él puede llegar a caer en una omisión. A pesar de que él sabe que él tiene las facultades de utilizar la fuerza y no lo hace, entonces llega a cometer la omisión. Recuerden que cuando el personal de la policía está uniformado, él siempre va a actuar en una figura de una sola fuerza. ¿Por qué? Porque él está representando al Estado. Entonces, por eso se dice, en legítima defensa es un derecho de él como ciudadano, pero es una obligación para un policía por ser, por tener la obligación, no, la función de proteger los derechos tanto de la persona, de las terceras personas, del funcionario dentro de un procedimiento judicial, policial o asimismo del mismo infractor. Siguiente, doctora, por favor. Responsabilidad para el uso de la fuerza y las armas de fuego. Entonces, todos los sucesos donde se utilice la fuerza o las armas de fuego, el personal uniformado debe informarle a su superior jerárquico el resultado de esta situación. Y ya es el superior jerárquico, en caso de que
que haya cometido alguna violación de los derechos humanos o no haya tenido un buen resultado, él es el competente para aplicar, en caso de ser necesario, las medidas disciplinarias o administrativas al personal uniformado. En el caso de que el uniformado cometa un abuso, se le informa al superior jerárquico y el superior jerárquico no haga nada respecto al abuso que cometió el uniformado, entonces este funcionario superior asume la debida responsabilidad del resultado del manejo en el procedimiento policial. Siguiente, doctora, por favor. Y tenemos los funcionarios, perdón, cuando el uniformado del superior le da una orden ilícita, el uniformado tiene dos opciones. Primero, la puede negar a cumplirse y segundo, la puede cumplir, pero en el hecho de que cumpla esa orden ilícita, no puede más adelante alegar el acatamiento de órdenes superiores para eludir la responsabilidad. Siguiente, por favor. Tenemos la ley 1801 del 2016, es el Código Nacional de Policía y Convivencia, en el cual establece el uso de la fuerza por parte del personal de la Policía Nacional en los siguientes 5 casos. Primero, para prevenir los comportamientos contrarios a la convivencia. Segundo, para hacer cumplir las decisiones judiciales cuando exista oposición o resistencia. Tercero, para defenderse o defender a otra persona ante una violación de integridad o para protegerle de algún peligro inminente o grave. Cuarto, para prevenir una emergencia o calamidad pública o para evitar mayores peligros ante una emergencia o la calamidad pública. Y quinto, para hacer cumplir el Código de Policía y Convivencia. Tenemos entonces aquí la explicación de cuál es el procedimiento que debe utilizar, que debe realizar los funcionarios de la Policía Nacional. De acuerdo al nivel de resistencia de los infractores, ellos tienen un modelo para poder usar el nivel de fuerza o hasta el último nivel, que es la utilización de las armas. Todo depende pues del nivel de agresión del infractor dentro del procedimiento policial. ¿Listo? Bueno, muchas gracias, doctora. ¿Listo? Discúlpeme. No, doctor, ya le iba a decir que ya hay... sí, espero perfecto. Que les haya quedado claro. No sé si alguien tendrá alguna duda o alguna intervención o conozcan o quieran dar a conocer algún caso que hayan tenido con algún usuario sobre una situación sobre el uso de las armas o el uso de la fuerza. Claro, mire, en este momento se presentan varias preguntas relacionadas con el tema. Primero que todo, pues felicitarla por esa explicación que nos ha dado. Digamos que los conocimientos que usted tiene acerca del tema son muy importantes y digamos que han quedado cosas claras. Sin embargo, se nos presentan algunas preguntas. Nos dicen, ¿es posible el uso de las armas taser? Sabemos que muchos de los policías ya están equipados con estas armas. Quisiéramos saber, digamos, lo relacionado con ese uso. Doctora. Sí, señor. Como les decía, hay unos principios básicos para el uso de los medios y de los métodos para ellos utilizar tanto los elementos letales y no letales. Entonces, dentro del principio de la legalidad, tiene que existir, hay unas técnicas, ¿sí?, que tienen que estar establecidos en un manual, en un protocolo, en una directiva, para que los policías sepan cómo aplicar la fuerza y qué medio, es decir, qué arma, qué dispositivo letal o no letal utilizar en ese momento. Nos preguntan acerca de que si esa implementación del uso de la fuerza es a partir de que se inicia el procedimiento, bien sea de pronto con simplemente la presencia del uniformado, o ya tiene que ser dependiendo pues la escala de, digamos que de resistencia.
como les mostraba en el modelo de uso de la fuerza, el primer nivel comienza solamente con la presencia de la policía. Entonces, como yo les decía, solamente cuando la policía hace presencia en un lugar donde está sucediendo alguna situación, Doctora, señor. es que se le va un poco el audio, no se le escucha entrecortado. Bueno, como les mostraba en el modelo del uso de la fuerza, tenemos que el primer nivel del uso de la fuerza es la presencia policial. Entonces, el momento de cuando el funcionario policial tiene conocimiento de algún caso, el solo hecho de él llegar al sitio donde se esté presentando la situación, el solo hecho de la presencia policial tiene ya un nivel de fuerza. Nos hablan acerca de de, de los medios de defensa. Y pues en este caso, pues hablamos de la legítima defensa. Quisiéramos saber acerca de si esa legítima defensa debe ser, digamos que relacionada con el arma, tiene que ser la misma arma. Pasa, por ejemplo, de que los uniformados van a ser agredidos con un arma blanca, con un cuchillo, y pues él acciona su arma ante un ataque inminente. De pronto podría configurarse una legítima defensa o simplemente habría en este caso una desproporcionalidad. Aquí entra a aplicarse el principio de la proporcionalidad. Entonces, no se habla de la igualdad de armas, sino del equilibrio entre la gravedad de la amenaza con el nivel de fuerza que va a utilizar el funcionario de la policía. Perfecto, doctora. Bueno, vamos entonces ahora a las intervenciones que nos hacen aquí por la plataforma Meet. Quisiéramos darle la palabra a la señora María Paula Patiño. Señora María Paula, su aporte, por favor. Hola, ¿cómo estás? Aquí desde la Regional Melgar, no, mi aporte era junto pues a soportar lo que estaba diciendo la doctora Juliana. No necesariamente tienen que ser dos armas iguales, porque pues un cuchillo también puede ocasionar la muerte, ¿no? Entonces, pues obviamente tiene que ser proporcional, no puede haber una limitación, pero pues recordemos que no necesariamente las dos armas tienen que ser iguales. Perfecto, señora María Paula. Bueno, doctora Eli Juliana, muchísimas gracias por su capacitación el día de hoy. Ha quedado pues hasta el momento todo muy claro. Listo, doctor Kevin. Perfecto, bueno, a todos ustedes muchas gracias por haberse conectado a esta capacitación en uso de la fuerza. Invitarlos el día de mañana a la misma hora a través de la plataforma Meet o a través del Facebook Live de Derecho y Propiedad. La capacitación relacionada en maltrato a expareja no conlleva delito de violencia intrafamiliar. Esta capacitación nos la va a dirigir el doctor Wilmer Paternina a las 9 de la mañana el día de mañana, 24 de junio. Invitarlos a todos ustedes igualmente para que participen en la gran feria de servicios jurídicos que se realizará el 26 y 27 de junio. Usted simplemente se inscribe directamente en la página www.derechoypropiedad.com. Ahí usted encuentra el banner publicitario de esta actividad para que por favor entonces se inscriba, nos consulte su caso sin ningún tipo de costo. Profesionales expertos como la doctora Eli Juliana en el día de hoy, que le agradece mucho su capacitación, atenderán todas y cada una de sus inquietudes relacionadas con su caso. La idea es que Derecho y Propiedad pueda ayudarle con su proceso o con la situación que usted tenga. Si de pronto no desea o no tiene acceso a la página web, por favor contáctenos a través de los números que se ven en pantalla, 322-330619, 314-475-1002. Ahí lo escribiremos para que el 26 o 27 de junio un abogado se comunique con usted y pueda ayudarle con su caso. Igualmente, si tienen alguna consulta, los números se encuentran en pantalla para que se comunique con nosotros. Derecho y Propiedad está para servirles. Muchas gracias a todos ustedes por haberse conectado en el día de hoy en esta capacitación. Los esperamos mañana. Muchísimas gracias. Pasen un feliz día. Que estén muy bien. Chao, chao.